Que el Señor te bendiga, paz del Señor. Hoy quería compartir algo muy interesante que me venía a la mente en estos días cuando veo tanto espíritu de juicio en algunas personas y pensaba, ¿qué sucedería si David, después de haber cometido su pecado, de haber errado el blanco, quisiera ir a alguna congregación y tomar la cena del Señor, o ser partícipe o ser miembro? Pensaba que hoy con la tecnología que tenemos y que la información corre rápidamente y con la informática, con Twitter, con Facebook y tantos otros sitios de difusión, se pudiera conocer en detalle la vida de Moisés, sus comienzos, su asesinato, sus errores y yo me hago una pregunta, ¿estaría invitado a alguna congregación para que trajera algún mensaje? ¿Sería tenido en cuenta? El divorciado David, sería en cuenta tantos otros hombres de Dios, Oseas, que le tocó vivir una situación incómoda con su mujer, Elías visitando a la viuda y tantas otras cosas que podemos ver en las escrituras. Y me hacía esta pregunta, ¿no? Y por eso yo quería relacionar todo esto con un verso que me gusta mucho del Salmo 30, donde dice: te enalteceré, mi Dios, porque me has levantado. Que en hebreo dice Aromijá Donai Kidritani, Aromijá Yu Hei Bajei Kidritani, o sea, te enalteceré, mi Señor, porque me has levantado. Todos estos hombres con sus defectos y con sus dificultades tenían podríamos decir, un gran privilegio de poder servir al Señor. Ahora, ¿cuál fue la cualidad? ¿Cuál fue la cualidad de estos hombres de Dios para servir al Señor? La cualidad de todos ellos, si comenzamos desde el Génesis, desde Jacob, Abraham cometiendo errores y siendo nuestro padre de la fe, la gran virtud de estos hombres fue la humildad. La humildad para servir al Señor, la humildad para reconocer cuando se equivocaron. Ay, 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 ahí está el problema. Reconocer cuando nos equivocamos. O porque eres un pastor muy conocido, o porque eres un pastor que recién comienza, o porque eres una persona con responsabilidad. Reconocer que nos hemos equivocado es uno de los grandes muros que tienen que hacer caer a aquellos que anhelan un ministerio y anhelan servir con sinceridad al Señor. Todos estos hombres que yo te he mencionado cometieron errores, tuvieron falta. Quizás si hoy existiera Facebook y todos los medios de información, serían condenados, señalados por grandes asambleas que se consideran impersantos o santulones. Pero sí te puedo decir una cosa, amigo y amiga. Hay muchos que envidiaron la unción de estos hombres de Dios. Envidiaron la unción de estos hombres de Dios. Sin duda, sin duda. Yo pensaba esto, muchas veces se envidian cosas materiales, pero también dentro de los ministerios se envidia la unción. Cuando uno debe de sentir gozo y alegría cuando un hermano o una hermana tiene una unción especial, porque todos tenemos la unción de Dios y a unos nos ha sido dado unos talentos y a otros otros, y a otros nos ha sido dado unos dones y a otros otros. Pero hermanos queridos, en este tiempo de tanta turbulencia, donde también están los falsos profetas, donde también están los mentirosos, pero como dice Isaías, a la Torá y al testimonio, sino porque no les ha amanecido. Hoy seguramente hay dispersos por la faz de la tierra hombres que se perfilan como Moisés, hombres que se perfilan como David, hombres que se perfilan como Oseas, como Pedro, como Shaul Pablo, como Esteban. Durante toda la faz de la tierra hay, pero hay una cosa que hoy está faltando en el hombre de hoy, a diferencia de mucho tiempo, es la humildad. La humildad para reconocer que nos hemos equivocado. La humildad para reconocer que hemos fallado. Mira, yo bautizo en el nombre de Jesucristo o Yeshua, como tú le quieras pronunciar. Pero muchas veces hay hermanos que no quieren reconocer esto y le falta la humildad para reconocer que hay un solo nombre de redención en el cual hay que bautizarse. Y bajar un escalón y reconocer que se han equivocado muchas veces a muchos les cuesta. Y puede costarle también la salvación. Porque cuando hay humildad, hay soberbia, dice la Biblia, que el necio no acepta la reprensión. Y el necio, como dice, hay otro salmo también verísimo, el Salmo 92, dice que para el necio no entiende estas cosas. El necio para él todo es igual. Y no es todo igual para los ojos de Dios. Entonces en la humildad podemos reconocer. Y entonces hay hombres y mujeres que han fallado, que han errado el blanco. Pecar es errar el blanco, pecar es transgredir la Torá. Han errado el blanco, pero un día se restauraron.
¿Y cuál fue el principio de la restauración? Fue la humillación, humillarse delante del Todopoderoso y también delante de su hermano si es que le ha fallado, o la hermana si es que ha fallado. Entonces la característica de estos hombres de Dios para ser levantados fue la humildad. David tuvo la humildad de reconocer cuando se equivocó. Hasta el punto, compartía con mi señora los otros días, algo muy interesante, leía acerca de David cuando era perseguido y decían cosas de él y uno de sus ayudantes le dice, deja que lo mate así hago callar a ese insolente que te está insultando. Y David dice, mira, lo que él dice, lo dice, si no lo dice él, lo dirá otro, es porque Dios lo ha permitido. Y sin duda, déjalo, porque si no lo dice él, lo dirá otra persona. Él reconocía que se había equivocado y que había dado, como decimos en el mundo de las iglesias, se dice, le había dado lugar al diablo y el diablo aprovechó y estaba hablando. Pero en vez de con orgullo decir, apártate de mí o mandarlo a matar, él reconoció, déjalo, es lo que me merezco. Pero este hombre fue levantado lo más alto, a tal punto que el Señor dijo de David, no he hallado hombre con el corazón de David. Y el Señor habló de Moisés, a pesar de ser impulsivo y tener su reacción violenta, después fue el gran intercesor, el gran libertador del pueblo, y el Señor habló de Moisés diciendo, no he encontrado un hombre tan humilde como él. Y así podemos ver en la Biblia que un tal Oseas que le toca vivir una situación incómoda con su mujer. Y ni que hablar de Jacob, que pagó la consecuencia de haber engañado y después es engañado por su suegro. Y así vemos, pero aceptaron sus errores, reconocieron sus errores y fueron levantados. Allí aún podemos ver la vida de José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuántas veces fuiste tú vendida por tus hermanos o por tus hermanos espirituales, no? Pero él, en vez de guardar rencor, cuando llegó el tiempo, reconoció que también eso había sido propósito de Dios para poder salvar a su familia y a sus seres queridos y a una nación. Y así podemos ver infinidad de casos en la Biblia, infinidad de testimonios. Por eso me preguntaba los otros días, hablaba con un hermano tiempo atrás y le decía, me van a visitar allí en la asamblea, si existe la posibilidad de ir a compartir un mensaje. No te conocen, hermano. Aparte tú dices, Yeshua, tienen miedo, tienen temor, no me dejaron ni entrar ni a la puerta de la iglesia. Yo decía, oh Señor mío, Dios mío, qué tiempo estamos viviendo, qué temor a escuchar la verdad, qué temor a escuchar la palabra de Dios, qué temor y qué estructuras hay que romper en este tiempo, estructuras de religión, estructuras de juicios, porque seguramente, como te decía, si existiera internet hoy, seguramente muchos de ellos estarían condenados diciendo, no, este es un siervo de Dios. Mira, hermano querido, siempre darle gracias al Señor a la persona que Dios usó para escuchar un mensaje. Después cada uno de nosotros daremos independientemente cuenta al Señor. Esto no estoy justificando a los falsos profetas, atención, no confundir. Estoy hablando de los hombres de Dios que también sinceramente se han equivocado. Pero estamos hablando de hombres que buscan genuinamente a Dios. No estoy hablando de aquellos que especulan con la fe, aquellos que se la pasan pidiendo dinero, aquellos que hablan de un evangelio, un pseudo evangelio light de la prosperidad, porque eso no existe. Esos directamente no los tengo en cuenta y creo que el Señor tampoco, porque darán cuenta al Señor, porque hay un gran mandamiento en la Escritura, en la Torá, que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, y esto es tomarlo en vano, y hay de aquel que prenda el nombre del Señor en vano. Pero estoy hablando de aquellos que sinceramente buscan al Señor y muchas veces se equivocan. Y quizás esta palabra viene para alguien que se ha caído y que se siente perseguido y que su conciencia le acusa. Le digo, varón, mujer, en esta hora es tiempo de decir como David, Aromijá, Donai, Kidiritani, te enalteceré, mi Dios, porque tú me has levantado. Te enalteceré, mi Dios, porque tú me has sacado del pozo. Aromijá Adonai Kidiritani, cuando habla de alzar, no es solamente levantarte en la mañana, sino está hablando de sacarte de una situación difícil, sacarte de una situación de oscuridad y aún sacarte del pecado si has caído. ¿Para qué? Para que el Señor te use. Pero la única manera en que Dios puede usarnos a cada uno de nosotros es en la humildad. Es en la humildad. Es bajarnos del caballo. Y como digo, como argentino, lo digo con todo respeto, como argentino que soy, nosotros sacarnos en argentinito de adentro, ¿no? Sacarnos ese argentinito de soberbia, de creernos lo mejor del mundo y bajarnos. En la humildad Dios puede usar a los hombres. En la humildad Dios puede usar a las mujeres. Puede levantar grandes mujeres de Dios y hombres de Dios en la humildad. Y antes de emitir un juicio sobre un otro siervo de Dios,
que ha caído, que ha estado en dificultad, pensemos que el que esté firme, mire que no caiga. Y pensemos en nosotros. Y cuidemos esta salvación con temor y temblor. Que el Señor nos ayude a no ser religiosos, pero tampoco es ser light, sino estar en la senda justa, en la senda de la palabra de Dios. El que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor. Tratemos de andar en sus mandamientos. Tu palabra es más dulce que la miel, dice el salmista. Es lumbrera mi camino. Aromijá, kidiritani. Hoy el Señor te está diciendo, levántate, levántate. Te agradeceré, mi Dios, porque me has levantado. Pero reconoce cuando te has equivocado. Reconoce delante de Dios y delante de los hombres. Entonces el que se humilla será ensalzado. Que el Señor nos ayude y te dejo esta pequeña reflexión. Aromijá Adonai kidiritani. Te enalteceré. Que puedas decir como David, aquel hombre que se equivocó tantas veces, pero que hoy nos dejó un tesoro precioso. Y le damos gracias, Señor, por hombres como Moisés, como David, sin la cual hoy nosotros estaríamos sin la luz de su palabra. Que el Señor nos ayude. Y Yeshua nos enseñó, el que quiera ser grande, que sea el más pequeño. Shalom Uraja. Aprendamos de nuestros propios errores. Y de los errores ajenos, aprendamos en humildad. No para señalar, no para juzgar, sino para mejorar cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Shalom, Urajá, paz y bendición desde Italia. Un abrazo a la distancia.